Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que nuestro Padre Celestial se encarga de cubrir las necesidades básicas de sus hijos, tales como la comida, la bebida y el vestido. Dios ha prometido que estas cosas nunca faltarán a sus hijos. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 30 al 33. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os ofendáis, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos dice que no nos afanemos, que no nos preocupemos por nuestra provisión de cada día, porque Él, el Señor, proveerá todas estas cosas. Hermanos, muchos de nosotros pasamos demasiado tiempo preocupados por satisfacer nuestras necesidades y aún las que no lo son, como nuestros deseos superfluos que cada día vemos en este mundo caído. Personas que se angustian porque no pueden comprar la casa de lujo de sus sueños, porque no pueden tener el nivel alto de vida ostentoso que el mundo nos enseña, así como el auto de lujo, entre otras cosas que quieren, o bien porque ya consiguieron alguna o todas estas cosas, pero es muy difícil, aún consiguiéndolas, mantenerlas económicamente, y entramos en deudas las cuales nos preocupan innecesariamente. La prédica de hoy lleva por nombre la confianza en la provisión de Dios. El Señor quiere que primero le busquemos a Él y que por medio de su Espíritu Santo, el cual Él nos dé poder para obedecer y vivir su reino. Viviendo esa vida santificada por el Espíritu, es como se cumplen todas estas fieles promesas de provisión. ¿Cuánto más hará Dios por nosotros que lo que hace por las aves que siempre tienen que comer, o los lirios del campo, los cuales Dios viste con abundante hermosura? También se describe este pasaje en el Evangelio de Lucas 12, versículos 24 al 34, en donde Jesús nos promete más que cosas como el alimento, la bebida y la ropa. Amados hermanos, el Señor nos promete su reino. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 32, dice el Señor, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermanos, es necesario, como es un requisito indispensable, buscar antes que cualquier cosa
en nuestra vida el reino de Dios y su justicia, nos dice el Señor, para que nuestro Padre Celestial provea nuestras necesidades, lo cual nos lleva necesariamente a clamar al Señor para que nos conceda creer en su Hijo Jesucristo primero, como nuestro Dios, nuestro Rey y Salvador, y de esta manera recibir su justificación. La justificación, el perdón perfecto, hecho en la cruz para salvación de todos y cada uno de los elegidos. Hermanos, recordemos que antes de la venida de Jesús, la ira de Dios, la ira de nuestro Padre Celestial, estaba sobre nosotros por causa del pecado. Pero al venir Cristo y morir en la cruz por nosotros, fuimos justificados al arrepentirnos previamente de todos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, podemos ver la seguridad del perdón. Si confiamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús trabajó de carpintero antes de iniciar su ministerio, mostrando de esta manera que este oficio fue útil y bueno para la formación de su carácter como hombre joven. Y una vez que Jesús comenzó su ministerio, Dios cubrió sus necesidades durante la realización de este ministerio a través de algunas mujeres que le servían proporcionándole asistencia por medio de sus bienes. En el Evangelio de Lucas capítulo 8, la palabra nos dice cómo algunas mujeres proveían al Señor de lo que necesitaba Él y sus discípulos. En el versículo 3 continúa la Biblia diciendo: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. A diferencia, hermanos, del joven rico, al cual le pidió que vendiera todas sus riquezas para que le siguiera, Jesús no les pidió a las mujeres lo mismo, porque la riqueza no era el ídolo de ellas, como sí lo era del joven rico. Estas mujeres habían dado su servicio y devoción a Cristo, y gracias al apoyo económico que ellas le dieron a Jesús, Dios le permitió de esta manera a él y a sus discípulos que se dedicaran de tiempo completo a la predicación del Evangelio. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo no se preocupaba por satisfacer sus necesidades diarias, porque confiaba que su Padre Celestial las cubriría. Y lo mismo nos dice hoy Jesús a nosotros, hermanos, que el Padre hará con nosotros ahora exactamente lo mismo, si le buscamos primero a Él, como Jesús lo hacía, su reino y su justicia, verdaderamente como le agrada al Señor. Hermanos, en nuestro tiempo hay doctrinas que se creen cristianas y que han torcido el Evangelio diciendo que Dios quiere prosperar
y enriquecer de bienes materiales a los creyentes, a cambio de que sean arriesgados al ofrendar generosamente, desde luego, ¿verdad?, con este interés. Y esto no es así, porque lo que agrada al Señor, porque no le agrada al Señor y no es parte, además, de su promesa. La Biblia es muy clara, hermanos. La promesa es que Dios proveerá nuestras necesidades si, ante todo, primero buscamos su reino y su justicia auténticamente. Pero, ¿cómo aprender a confiar en esta promesa del Señor? Les invito a revisar el siguiente testimonio, amados hermanos, de una persona del ministerio que un día me comentó lo siguiente. Dijo: hace algunos años, mi padre enfermó de una afección cardíaca en la cual era necesario injertar una válvula en su corazón. En la familia había preocupación por la salud de mi padre y también por conseguir la cantidad de dinero necesaria para costear dicha operación. El padre de esta persona había puesto incluso a la venta su casa para poder pagar su operación de su válvula del corazón. Sin embargo, por la condición física de esta persona, se había convertido en una carrera contra el tiempo. Había urgencia de hacer esa operación. Mi amigo, por su parte, esperaba vender un bien para ayudar a pagar la válvula a su papá, ya que lo que tenía disponible en ese momento no era suficiente para pagarla. Su esposa y su familia estuvieron en oración y mi amigo continuó sin interrumpir sus actividades, orando y confiando en el Señor. Y efectivamente Dios proveyó, hermanos. Un día su papá recibió una llamada del hospital para que se presentara con su cardiólogo. Y al entrar en su consultorio le dijo: Señor, ya no tiene que vender su casa. Usted ha sido escogido por el consejo médico para que se le ponga la válvula por unos médicos muy prestigiados en un simposio médico internacional que se llevará a cabo en este hospital. El dinero que tenía disponible mi amigo fue suficiente para pagar los materiales médicos del procedimiento de la válvula de su padre. Amados hermanos, por mi parte, a través de los años, también he sido testigo cómo Dios ha suplido reiteradamente las necesidades de mi familia y también del ministerio. Hermanos, la provisión del Señor llega por lo general en el momento oportuno y en la cantidad exacta. Cuando creemos y confiamos de todo corazón en la provisión del Señor. Vayamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que nos habla de esta confianza. Dice la palabra del Señor: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él
recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Jesús vivió una vida de fe en su Padre Celestial para mostrarnos cómo vivirla nosotros. Imitemos pues a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, el cuidado y la provisión de Dios está sobre nosotros. Ya nos fue dada. No tiene ningún sentido, hermanos, preocuparnos. Jesús mismo prohibió expresamente la preocupación por las necesidades diarias y también dijo que la ansiedad era pecaminosa. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 29 y del 33 al 34. Dice el Señor: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Jesús describe al mundo pagano como los que procuran ansiosamente la satisfacción de sus necesidades, sus expectativas y sus apegos reales o imaginarios, revelándonos que esta práctica es pecaminosa, así como la ansiedad que resulta de compararnos con los demás. Vayamos a Lucas capítulo 12, versículo 29 al 31. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, les animo a que reflexionemos el día de hoy si nosotros tenemos preocupaciones o ansiedades por tratar de cubrir estas necesidades básicas, o tenemos incluso expectativas imaginarias y apegos reales que son de un corazón pecaminoso que no agrada al Señor. Y preguntémonos delante del Señor en arrepentimiento genuino. Hermanos, examinémonos diariamente, negándonos a nosotros mismos, orando de la siguiente manera:
Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Termino con lo siguiente, amados hermanos. Las preocupaciones no son propias de un creyente. Nada resuelven. Más bien desperdician esfuerzo mental y sobre todo no desarrollan el carácter de Cristo en nosotros. Y además, hermanos, nos identifican con el mundo, con los que aún no creen. Son una costumbre del viejo hombre. En cambio, desechando ese viejo hombre y renovando nuestra mente, podemos revestirnos del nuevo hombre hecho en Cristo Jesús. De esta manera viviremos una vida de plena confianza en el Señor. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viviendo conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, es muy fácil saber si aún tenemos la costumbre de preocuparnos. Preguntémonos si estamos en paz con el Señor. Si la respuesta es nuestro corazón está en paz, no hay preocupaciones. En Filipenses, en el capítulo 4, versículos del 6 al 7, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La Reina Valera que dice que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por concedernos escuchar tu palabra el día de hoy. Señor, concédenos aprender a confiar en tus promesas. Pero sobre todo, Altísimo Señor, pon en nuestro corazón el deseo genuino de buscarte a ti, tu reino y tu justicia. Te pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor, Dios, Rey y Salvador. Amén. Gracias, hermanos.